El aire del laboratorio de la doctora Elena Petrova siempre había tenido un olor particular, una mezcla de ozono de sus complejos aparatos eléctricos, el dulzor metálico del cobre y un sutil regusto a café frío. Para el detective Ricardo Valdés, ese aroma se había vuelto sinónimo de misterio, de un enigma que le roía el alma desde hacía semanas. El laboratorio, ubicado en un discreto edificio anexo a la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, era un caos organizado, un templo del intelecto ahora profanado por la ausencia. La doctora Petrova, una física teórica brillante y excéntrica, había desaparecido sin dejar rastro. No era la típica historia de fuga o secuestro. No había forcejeo, ni robo, ni señal de violencia. Simplemente se había desvanecido, como si la materia misma de su ser se hubiera diluido en el aire. Pero no sin dejar una pista. Una nota. Una simple nota manuscrita sobre su pizarra blanca, justo debajo de una maraña de ecuaciones que a Valdés le parecían jeroglíficos alienígenas. Elena Petrova no era una científica cualquiera. Su nombre, aunque no resonara en los tabloides sensacionalistas, era sinónimo de genio en los círculos académicos más exclusivos del mundo. Hija de exiliados científicos rusos que encontraron refugio en México, Elena había heredado una mente prodigiosa y una disciplina férrea. Desde joven, se había obsesionado con la física de la información, una rama que exploraba cómo la información no es solo un concepto abstracto, sino una propiedad fundamental del universo, tan real como la energía o la masa. Su laboratorio, su santuario, era el epicentro de su trabajo más ambicioso, una teoría unificada que prometía cambiar la comprensión humana de la realidad, entrelazando la gravedad, la mecánica cuántica y, crucialmente, la conciencia. Sus colegas la consideraban una visionaria, aunque a menudo incomprensible. El doctor Miguel Ramos, su colaborador más cercano y a veces su crítico más acérrimo, solía decir que Elena vivía 3 dimensiones por delante del resto de nosotros. Su trabajo era financiado por subvenciones de instituciones internacionales que, más que entenderla, confiaban en su instinto y en su historial de avances disruptivos. La última vez que se la vio fue el 15 de mayo. Una noche lluviosa, inusualmente fría para la época. La cámara de seguridad del pasillo mostraba a Elena saliendo de su laboratorio a las 11:47, con una expresión pensativa, no alarmada. Llevaba su bata de laboratorio, lo cual era habitual, y un termo de café en la mano. La siguiente toma, 2 minutos después, la mostraba entrando al pequeño ascensor de servicio que daba al estacionamiento subterráneo. Después, nada. Su coche, un modesto Nissan Sentra, permanecía en su lugar habitual. Su apartamento, a pocos kilómetros de la universidad, estaba intacto, con la cama deshecha y un libro abierto en la mesita de noche. Ni un solo objeto fuera de lugar. Valdés, un hombre metódico y pragmático, estaba acostumbrado a los crímenes de carne y hueso, a los motivos tangibles, dinero, venganza, pasión. Pero la desaparición de Elena Petrova era un fantasma. La única anomalía era la nota. Escrita con el puño y letra de Elena, en su caligrafía limpia y precisa, sobre la pizarra donde normalmente resolvía complejos algoritmos. El tejido se desgarra. La clave, en el reflejo. Busquen al guardián. El tiempo ya no es una línea. La nota y el laberinto teórico. ¿Qué significa esto, doctor Ramos?, preguntó Valdés, señalando la pizarra con un bolígrafo. Había traído a Miguel Ramos al laboratorio por enésima vez, esperando que el familiar ambiente le arrancara alguna revelación. Miguel, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y una barba descuidada, se pasó una mano por el cabello. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, se posaron en las ecuaciones. Elena siempre tuvo una forma muy poética de expresarse cuando estaba cerca de un gran descubrimiento. Siempre hablaba de tejer la realidad, o de que la información era el hilo del universo. Pero, el tejido se desgarra, eso es nuevo. Suena alarmante. Valdés se acercó a la pizarra, ignorando los símbolos que cubrían la mayor parte de la superficie. Hilo de el reflejo. Un espejo, un cristal, una metáfora. Miguel suspiró, frotándose la sien. Elena estaba trabajando en la teoría de la información cuántica aplicada a la conciencia. Su idea principal era que el universo no es solo materia y energía, sino también información. Y que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una manifestación fundamental de esa información. Creía que si podías manipular la información a un nivel cuántico, podrías, en teoría, influir en la realidad misma. Incluso, y esto suena descabellado, en el tiempo y el espacio. Valdés levantó una ceja. Doctor,
¿Me está diciendo que su colega creía que podía doblar la cuchara con la mente? Miguel sonrió débilmente. Más complejo que eso. Piensa en la realidad como una pantalla de computadora. Nosotros vemos la imagen, los píxeles. Elena creía que podía acceder al código fuente. Y que había fallas en ese código. Desgarros. Y que esos desgarros podían ser puntos de conexión con otras capas de la realidad, o incluso con el pasado o el futuro. Viajes en el tiempo. Valdés no pudo evitar el tono de incredulidad. No como en las películas, detective. Más como acceso a la información de otras líneas temporales. Ella no creía en el viaje físico, sino en el entrelazamiento cuántico de la información a través del tiempo. Por eso la frase, el tiempo ya no es una línea. Una de sus hipótesis más audaces era que ciertos estados de conciencia, quizás inducidos por patrones de información específicos, podían reorganizar la secuencia temporal local. La explicación de Miguel no ayudaba a Valdés a entender la desaparición. Al contrario, lo sumía en un laberinto de conceptos abstractos. Se concentró en las pistas más tangibles. ¿El guardián? ¿Quién es el guardián? Miguel se encogió de hombros. Podría ser una persona, o un objeto, o incluso un concepto. Elena solía usar la palabra guardián para referirse a la integridad de un sistema o a la preservación de la información. A veces hablaba de un antiguo algoritmo que ella consideraba la llave maestra de su teoría. Valdés hizo un gesto de frustración. Necesito algo concreto, doctor. Algo que me diga dónde está Elena Petrova. Miguel se movió por el laboratorio, sus ojos escudriñando los aparatos. Su equipo, detective. Ella estaba construyendo algo. Lo llamó el sintetizador de campo entrópico. Una máquina diseñada para resonar con los patrones de información del universo. Quería probar si la conciencia humana, amplificada por este dispositivo, podía influir en la estructura fundamental de la realidad. Sonaba a ciencia ficción, pero Elena siempre fue la primera en demostrar lo improbable. Se detuvo frente a una gran estructura cilíndrica de metal pulido y bobinas de cobre, conectada a una consola con múltiples pantallas y luces parpadeantes. Era el sintetizador de campo entrópico, el corazón del laboratorio de Elena. ¿Funcionaba?, preguntó Valdés, examinando la compleja maquinaria. Estaba cerca. Muy cerca, respondió Miguel con una nota de reverencia en su voz. Pasaba días enteros aquí, calibrando, ajustando. Decía que cada cristal de cuarzo, cada bobina de cobre, cada conexión de oro, debía estar perfectamente alineada con una frecuencia de resonancia específica. Que era una caja de música para el universo. No. Valdés se acercó a la consola principal. Una de las pantallas mostraba un patrón de ondas fractales que se movían y pulsaban. Había una silla frente a ella, como si Elena se hubiera levantado de repente. Sobre un pequeño atril, un libro de tapas de cuero gastadas estaba abierto. No era un texto científico, sino un antiguo tratado de filosofía hermética. ¿Filosofía hermética?, preguntó Valdés, extrañado. Miguel asintió. Sí. Elena tenía un lado esotérico. Creía que las antiguas filosofías y religiones, especialmente las que hablaban de la unidad de todo y la conciencia universal, contenían verdades fundamentales expresadas de una manera diferente. Decía que la ciencia moderna estaba redescubriendo lo que los antiguos ya intuían. Este libro, en particular, hablaba mucho de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, de los conceptos de como es arriba, es abajo, y de la mente como creadora de la realidad. Valdés se inclinó para leer el pasaje que Elena había subrayado. Todo es mente, el universo es mental. Debajo, con la caligrafía de Elena, había una anotación a lápiz. El guardián no protege el secreto, sino la conexión. El reflejo, una pista inesperada. La frase, la clave, en el reflejo seguía resonando en la mente de Valdés. Había revisado todos los espejos del laboratorio y del apartamento de Elena. Ninguna anomalía. ¿Sería una metáfora? Doctor Ramos, ¿había algo en el laboratorio que Elena usara como un reflejo específico? ¿Algún tipo de lente, un proyector, algo que pudiera distorsionar la realidad de alguna manera? Miguel se tomó un momento para pensar. Elena no trabajaba con óptica convencional, pero sí tenía una serie de prismas de cuarzo de alta pureza. Los usaba en el sintetizador. Decía que el cuarzo era un canalizador de información. Y también un espejo perfecto para las frecuencias cuánticas. Se dirigieron a un gabinete de seguridad.
Dentro, había una colección de cristales de cuarzo de diferentes tamaños y formas, algunos de ellos con intrincados grabados. Uno en particular llamó la atención de Valdés. Era un prisma hexagonal de cuarzo, del tamaño de su puño, pulido a la perfección. No tenía grabados, pero al observarlo de cerca, notó un leve patrón iridiscente en su interior, como pequeñas nebulosas atrapadas. «Este es el cristal de armonización», dijo Miguel. Elena lo consideraba el componente más crítico del sintetizador. Creía que podía reflejar y dirigir los flujos de información cuántica. Valdés tomó el prisma. Era frío y pesado en su mano. Al mirarlo, no vio su propio reflejo nítido, sino una imagen ligeramente distorsionada, como si el aire alrededor del cristal vibrara. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. «¿Este es el reflejo al que se refiere la nota?», preguntó Valdés. «Podría ser», asintió Miguel. Ella solía decir que este cristal era una ventana al código, que a través de él se podía ver la estructura profunda de la realidad, y que en ciertas condiciones no solo reflejaba, sino que resonaba. Decidieron llevar el prisma al laboratorio de Elena y colocarlo sobre la consola principal del sintetizador, donde el libro de filosofía hermética estaba abierto. Al hacerlo, las luces de la consola parpadearon con más intensidad y el patrón fractal en la pantalla principal comenzó a moverse más rápidamente, como si el cristal lo estuviera activando. Miguel examinó la pizarra de Elena de nuevo, buscando una conexión. El tejido se desgarra, la clave en el reflejo, el tiempo ya no es una línea. De repente, sus ojos se detuvieron en una pequeña tabla de conversión escrita a un lado de las ecuaciones. Era una tabla de frecuencias vibracionales y sus correspondientes notas musicales. «La resonancia», exclamó Miguel. Elena no hablaba solo de frecuencias electromagnéticas. Hablaba de frecuencias de conciencia. Creía que la conciencia, cuando se enfocaba con una intención clara y una frecuencia vibracional específica, podía actuar como un ancla en el tejido de la realidad. Y que el sintetizador, con el cristal de armonización, podía amplificar esa intención. «¿Y cuál era la frecuencia?», preguntó Valdés, sintiendo que se acercaban a algo, aunque todavía en un terreno incomprensible. Miguel buscó en los apuntes de Elena, que estaban dispersos en el escritorio. Finalmente, encontró un cuaderno con una serie de diagramas de patrones de ondas. Uno de ellos, el más complejo, tenía una nota al margen, la octava de transición. La frecuencia del guardián. Y al lado, una serie de números, 432 hercios. 432 Hz, dijo Miguel. Es una frecuencia de sonido. En algunas filosofías antiguas, se la consideraba la frecuencia de la naturaleza o la frecuencia de curación. Elena creía que era la frecuencia resonante de la conciencia universal. Valdés miró el cristal de armonización y luego la compleja maquinaria del sintetizador. Así que ella usó este aparato, con este cristal y una frecuencia de sonido, para desaparecer. La idea seguía siendo absurda, pero la ausencia de cualquier otra explicación lo obligaba a considerarla. No desaparecer, corrigió Miguel. Entrelazarse. Elena creía que la desaparición no era una aniquilación, sino un cambio de estado de la información. Si la realidad es mental, si es una construcción de información, entonces la conciencia, al resonar con la frecuencia adecuada, podría mover su punto de anclaje en el espacio-tiempo. Como un cambio de canal en una radio, pero a un nivel existencial. Un cambio de canal. Valdés estaba perplejo. Sí. Piensa en múltiples realidades coexistiendo, pero nosotros solo percibimos una porque nuestra conciencia está sintonizada con esa frecuencia. Elena creía que el sintetizador, al crear una resonancia a 432 Hz a través del cristal de armonización, podría permitir que su conciencia se sintonizara con otra realidad. No un viaje físico, sino un desplazamiento de la información que la constituye. La teoría era tan fantástica que Valdés sentía un dolor de cabeza. Pero también había una lógica inquietante en ella, una que desafiaba su comprensión convencional del mundo. La búsqueda del guardián, un antiguo enigma. La clave del misterio ahora parecía girar en torno a el guardián y su conexión con la frecuencia de 432 Hz. Miguel sugirió que el guardián podría no ser una persona, sino un artefacto o un conocimiento que Elena consideraba esencial para su teoría. Revisaron los registros de investigación de Elena. Había estado investigando intensamente antiguas civilizaciones mesoamericanas, en particular la cultura maya y su profundo conocimiento de la astronomía y las matemáticas.
Elena creía que los mayas, a través de sus intrincados calendarios y sus construcciones alineadas con los astros, habían accedido a una comprensión profunda de las frecuencias cósmicas y su relación con la conciencia. Elena estaba obsesionada con un concepto maya de tejido cósmico, explicó Miguel. Creía que los mayas entendían que el tiempo no era lineal y que la realidad era una serie de interconexiones energéticas. Buscaba lo que llamaba un codificador de patrones temporales, que supuestamente habían usado para predecir eventos y entender el flujo del universo. Uno de los últimos proyectos de Elena había sido una visita de investigación a las ruinas de Palenque, en Chiapas. Había pasado semanas explorando los templos, los jeroglíficos y las inscripciones. Sus notas de campo estaban llenas de diagramas de patrones geométricos y números, muchos de los cuales hacían referencia a la frecuencia de 432 hercios y a ciclos temporales. Elena creía que los mayas habían descubierto cómo sintonizarse con el tejido del tiempo, dijo Miguel, señalando un dibujo en un cuaderno de Elena. Este es el templo de las inscripciones en Palenque. Dentro está la tumba de Pacal. Elena estaba convencida de que la tumba de Pacal no era solo un lugar de entierro, sino una cámara de resonancia, un sintetizador rudimentario diseñado para interactuar con la conciencia y el tiempo. Valdés se sintió como en una novela de aventuras. Un científico brillante desaparecido, una teoría que doblaba la realidad, una frecuencia mística, y ahora, antiguas ruinas mayas. Era todo demasiado fantástico para su mente policial. Pero no tenía otras pistas. Decidieron viajar a Palenque. La selva chiapaneca, densa y húmeda, contrastaba con el ambiente estéril del laboratorio. Las ruinas de Palenque, majestuosas y silenciosas, parecían guardar secretos de siglos. Miguel se dirigió directamente al templo de las inscripciones. Elena había dejado una serie de marcas sutiles en sus mapas, indicando puntos específicos dentro del templo. Al llegar a la tumba de Pacal, la atmósfera era diferente. Una energía palpable parecía llenar el aire. Elena creía que el guardián no era una persona, sino el conocimiento, la frecuencia misma que protegían los antiguos mayas para mantener el equilibrio del universo, explicó Miguel, mientras examinaban las intrincadas tallas en las paredes de la tumba. El reflejo podría ser la forma en que el cristal de armonización actuaba como un espejo para esa frecuencia, uniendo la mente de Elena con ella. En una de las esquinas de la tumba, Valdés notó una pequeña muesca en la pared que no parecía parte del diseño original. Al acercarse, descubrió un diminuto compartimento oculto. Dentro, no había un artefacto antiguo, sino una pequeña unidad de almacenamiento de datos, una memoria USB. «Esto es», exclamó Valdés. «Debe ser de Elena. Será el guardián». Miguel conectó la memoria USB a su laptop portátil. El contenido era asombroso. No eran archivos de texto o datos científicos. Eran una serie de archivos de audio. Cada archivo era una secuencia de tonos puros, cada uno a la frecuencia de 432 hercios, pero con variaciones sutiles en el patrón y la duración. Uno de los archivos estaba etiquetado simplemente como entropía inversa. «Estos son los patrones de información», dijo Miguel, sus ojos brillando. Elena estaba codificando la información de su teoría en sonido. Creía que ciertas vibraciones podían ordenar el caos de la información del universo, una especie de antientropía. Si esta es su teoría completa, esto podría cambiarlo todo. La memoria USB también contenía un vídeo. Era un vídeo grabado por la propia Elena en su laboratorio, apenas unas horas antes de su desaparición. En el vídeo, Elena, con su bata de laboratorio, hablaba directamente a la cámara, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y una serena determinación. Si están viendo esto, significa que el momento ha llegado. El sintetizador de campo entrópico está calibrado. El cristal de armonización está resonando. La frecuencia de 432 hercios está activa. He descubierto el desgarro en el tejido de la realidad, el punto de convergencia donde la información de múltiples líneas temporales se entrelaza. El guardián no es una entidad, sino la frecuencia de la conciencia pura, la que nos permite navegar por los éteres del tiempo y el espacio. Voy a intentar algo que ningún humano ha intentado antes: desplazar mi conciencia a un punto de anclaje diferente en el flujo temporal. Su voz se volvió más grave, más solemne. No es un viaje en el tiempo como lo entienden. Es una reconexión. Nuestro universo no es estático, es una melodía constante de información. Si desafinamos nuestra frecuencia, nos perdemos. Si la armonizamos, podemos elegir nuestra sinfonía. La gran desarmonía, de la que hablaban los antiguos, no es una fuerza externa,
sino la pérdida de nuestra conexión con la frecuencia universal. Mi teoría, si es correcta, podría devolvernos esa armonía. Podría curar los desgarros, no solo en nuestra percepción, sino en la realidad misma. El vídeo mostraba a Elena acercándose al sintetizador. Colocó el cristal de armonización en una base especial y activó la máquina. El patrón fractal en la pantalla se volvió más complejo, más hipnótico. Un suave zumbido llenó el laboratorio, un sonido que Valdés y Miguel no habían escuchado antes. Era una vibración profunda, casi inaudible, pero que se sentía en los huesos. Elena se sentó en la silla frente a la consola, se puso unos auriculares y cerró los ojos. En el vídeo, su rostro se volvió sereno, casi etéreo. La máquina zumbaba más fuerte. El patrón fractal en la pantalla giraba vertiginosamente. De repente, la imagen en el vídeo comenzó a parpadear, a distorsionarse, como una señal de televisión que pierde conexión. Los colores se volvieron vibrantes, luego se mezclaron. Finalmente, la imagen se desvaneció por completo en una estática blanca. La verdad incompleta y el dilema. Valdés y Miguel se quedaron en silencio, observando la pantalla de la laptop. La verdad era más extraña que cualquier ficción. Elena Petrova no había sido secuestrada ni había huido. Se había lanzado a un experimento que la había llevado más allá de los límites de la comprensión humana. Se había desplazado en el tiempo o la realidad, utilizando su propia teoría. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valdés, su voz un susurro. La memoria USB contenía los planos completos del sintetizador de campo entrópico y los archivos de audio con los patrones de información. Era la teoría incompleta que cambiaría el mundo, como Elena había dicho. La clave para la reconexión, para curar los desgarros en la realidad. Miguel miró el contenido de la USB, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y terror. Esta teoría, si funciona, detective, podría reescribir la física, la medicina, la filosofía. Podríamos entender la conciencia, curar enfermedades que se consideran incurables, quizás incluso influir en eventos a través de la manipulación de la información temporal. Quizás incluso influir en eventos a través de la manipulación de la información temporal. ¿Y también traer de vuelta a Elena?, preguntó Valdés, la esperanza asomando en su voz. Miguel dudó. Ella no habló de regresar. Habló de desplazarse. No sabemos a dónde fue, ni si es posible un camino de vuelta. Ella buscaba una nueva armonía, quizás una realidad más acorde con la frecuencia pura. Quizás ya no es una cuestión de volver, sino de entender dónde está. El dilema era enorme. Tenían en sus manos un conocimiento que podía cambiar la humanidad. Podrían reconstruir el sintetizador de campo entrópico, intentar replicar el experimento de Elena. Pero, ¿a qué costo? ¿Y con qué propósito? Valdés pensó en las advertencias de Elena sobre desgarros en el tejido de la realidad, sobre la gran desarmonía. ¿Era lo que había hecho Elena una solución o una nueva forma de caos? ¿Qué pasaría si esta tecnología cayera en manos equivocadas? La memoria USB era una Pandora's Box. ¿Quién más sabía de esto?, preguntó Valdés. Miguel negó con la cabeza. Nadie en el detalle. Algunos sospechaban que su trabajo estaba yendo en direcciones poco convencionales. Pero Elena era muy celosa de sus investigaciones finales. Los fondos venían de un consorcio de investigación global, pero solo recibían informes de progreso técnicos, no los detalles filosóficos o esotéricos de su teoría. Valdés tomó la memoria USB. Era un objeto insignificante, pero contenía un poder inimaginable. Tenemos que proteger esto, Miguel. Y tenemos que decidir qué hacer con él. Esto va más allá de un caso de persona desaparecida. Esto es el futuro. Los dos hombres se quedaron en silencio en la tumba de Pacal, en medio de la selva chiapaneca, bajo el sol que ya comenzaba a calentar. A miles de kilómetros de distancia, en el laboratorio de la UNAM, el sintetizador de campo entrópico permanecía silencioso, esperando. La ausencia de Elena Petrova no era un vacío, sino un portal. Un portal a una verdad que el mundo no estaba preparado para aceptar, pero que ahora, gracias a una nota incompleta y la audacia de una científica, estaba a punto de revelarse. Valdés sabía que su vida, y la de Miguel, nunca volverían a ser las mismas. La búsqueda de Elena había terminado, pero la verdadera odisea, la de comprender la teoría incompleta y decidir su destino, apenas comenzaba. La conciencia, la información, el tiempo, la realidad, todo estaba a punto de ser redefinido. Y ellos, un detective pragmático y un científico escéptico, eran los únicos guardianes de ese conocimiento.
La pregunta no era si la teoría de Elena funcionaba, sino si la humanidad estaba lista para las consecuencias de su verdad. El tejido de la realidad, quizás, estaba a punto de reajustarse.